Bueno, mi nombre es Paola Ricaurte, soy investigadora del Tecnológico de Monterrey en México, en la Ciudad de México, y actualmente estoy trabajando en un proyecto de innovación, investigación, acción en inteligencia artificial feminista. Y bueno, con las compas estamos tratando también como de pensar y armar un marco, una agenda que impulse la reflexión y pues la acción también sobre estos temas. Bueno, gracias. Eh, has dicho y escrito y reflexionado sobre el hecho de que hoy domina una suerte de epistemología datacéntrica en los debates de Internet, de tecnología, pero también los debates políticos. ¿Nos puedes explicar un poco más profundamente a qué te refieres? Sí, bueno, yo estuve trabajando como en pensar qué es lo que está pasando con nosotras, con nosotros hoy, bajo qué racionalidades o lógicas estamos operando. Y entonces, un poco la reflexión para mí interesante o problemática tal vez, es que estamos viviendo en una sociedad donde impera una racionalidad basada en una lógica cuantitativa, basada en datos, basada en esos datos y en esos procesos de datificación que permean todas las actividades, hasta las más cotidianas, ¿no? Y entonces, para mí, este proceso, digamos, estas lógicas que están siendo impuestas por una, digamos, por un impulso que está derivado de un modelo de mundo capitalista, colonial, ¿no? Heteropatriarcal, tienen que ser disputadas y tienen que ser también cuestionadas, porque hay varias problemáticas asociadas a pensar que la manera en que nos relacionemos, la manera en que construimos una interpretación sobre lo que es la realidad o la manera en que están mediándose nuestras relaciones intersubjetivas, no pueden estar regidas únicamente por una lógica basada en los datos. Es decir, no es que necesariamente una racionalidad basada en los datos o en cuantificar todo o en convertir todo en datos esté necesariamente mal en sí mismo, sino que hay varios riesgos asociados a pensar el mundo bajo una única lógica o bajo una única racionalidad que sería esta. Entonces, algunos de los riesgos que yo veo es, primero, si decimos la manera preponderante de conocer el mundo es a través de los datos, estamos negando todas las otras posibles formas de conocer y de relacionarnos, ¿no? Es decir, si toda la construcción de lo que es la realidad, de lo que es también, ¿no? Estas ideas de lo que es la verdad, está fundamentada únicamente en los datos, entonces estamos reduciendo a un pequeño espectro de posibilidad nuestras formas de comprensión del mundo. Y eso, si pensamos que además que la gobernanza de estos procesos, la gobernanza, estas lógicas, estas racionalidades, están impulsadas por ciertos actores que controlan todas esas formas de operar, ¿no? Tanto de extraer los datos como de guardarlos, gestionarlos, analizarlos, procesarlos para que se conviertan luego en nuevos capitales. Entonces, hay otros procesos que están asociados a este primer proceso que yo decía, ¿no? De primero tener como una lógica dominante que impera para entender el mundo y después, ¿quiénes están controlando esta lógica y con qué fines, con qué propósitos? Y el problema para mí es que este es un primer proceso de una cadena de procesos epistémicos, pero que tienen implicaciones directas en las vidas de las personas, en los sistemas económicos, en las formas de desarrollar las expresiones culturales, porque esta lógica única, de alguna forma, no solamente excluye estas otras formas de conocer, sino que estas otras formas de conocer excluidas están excluyendo también a su vez otras personas, otras comunidades, otras formas de existencia, otros modos de ser en el mundo. Y eso es, para mí,
lo más violento, por decirlo así, ¿no? Es una manera de exterminar otras posibilidades de ser en el mundo. Y estas formas de exterminio van desde las cuestiones más inmateriales, más simbólicas, hasta realmente pues llegar a exterminios físicos, porque a veces no pensamos o no conectamos que todas estas formas de exclusión en última instancia están decidiendo la vida de personas concretas, ¿no? En territorios concretos. Entonces, bueno, eso es como a grandes rasgos que tiene que ver esta lógica datacéntrica con el mundo en el que estamos viviendo hoy. En un ejemplo concreto, yo mientras hablaba, yo estaba pensando en la semana pasada acá en Brasil salió un estudio del Censo Nacional que decía 95%, decía no, lo sacaron en el periódico así, no era exactamente lo que decía, pero ahí salió en el periódico, 95% de la población brasileña es heterosexual, 95%. Y toda la población LGBTQ plus, que nosotras que vamos, ¿cómo así? Entonces que hay 1 millón de LGBTs y entonces nos conocemos a todas y tal. Entonces un ejemplo de que la creación de datos excluyó o está mal, ¿no? Está excluyendo gente por la manera que lo colectó, que era en una Claro. pesquisa de salud y tal. Exacto, exacto. En los temas de salud, bueno, lo vimos también con la pandemia, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando construimos la realidad a partir de estos datos? Y cuando sabemos, por definición, que estas construcciones son eso, construcciones sociales, es decir, no es que son pues la realidad, no reflejan necesariamente la realidad, por muchas razones, ¿no? Pero si decimos, lo que vamos a tomar como referencia para decir lo que es la realidad son los datos, entonces ocurren cosas como la que tú estás mencionando. Y también, como decía, lo vimos durante la pandemia, ¿no? En países, en ciertos países, se tomó esta idea bueno, vamos a tratar de registrar todos los datos posibles para poder controlar la pandemia y vamos a desarrollar aplicaciones que nos permitan tener todos los registros de las cosas que hacen las personas, ¿no? Si salen, no salen, si tienen fiebre o no tienen fiebre. Bajo esta misma lógica datacéntrica, ¿no? De recuperar toda la cantidad de datos posibles, pero sin necesariamente conectar si eso iba a servir o no iba a servir. Si esas aplicaciones que se desarrollaron cumplían con el propósito para el que fueron diseñadas. Y nosotros con un colega que se llama Jacobo Nájera hicimos un estudio sobre 9 aplicaciones y lo más interesante era que, por ejemplo, las personas decían que las aplicaciones no servían, ¿no? Como en la evaluación de las aplicaciones. Pero además, estas aplicaciones recogían montones de datos, un montón de datos, todas. Y dices, ¿para qué necesitan recoger tantos datos? Si nunca hubo una respuesta del gobierno para decir si efectivamente esos datos ayudaron a prevenir la enfermedad, y bueno, sabemos que no, pero nunca hubo un comunicado oficial de los gobiernos para decir, miren, estos datos que recogimos nos sirvieron para tomar esta decisión o sirvieron para darnos cuenta de estas cosas. Nunca hubo esa respuesta, pero sin embargo se recogieron todos esos datos. Entonces estas lógicas como de cómo responder ante la realidad, recogiendo datos de las personas, es decir, promoviendo estos procesos de datificación sin asociarlos realmente con, con las posibilidades que tiene esta recolección de datos para cumplir algún propósito social. Entonces nos lleva a simplemente seguir como un camino trazado sin preguntarnos a dónde vamos o si realmente eso es lo que necesitamos o simplemente pensar en otras lógicas que puedan darnos las respuestas sin que tengamos que hacer que todo el mundo entregue tantos datos. Mucho has hablado y reflexionado también sobre el tema del capitalismo, del colonialismo de datos. Entonces también si
pudiera hablarnos, porque hay esa lógica, esa epistemología datacéntrica, pero además de eso, nos está pasando un colonialismo de datos. ¿Qué quiere decir eso? Sí, para mí son como tres procesos que no se pueden desvincular, ¿no? Yo creo que esta lógica, que bueno, no lo mencioné antes, bueno, lo mencioné un poquito, ¿no? Esta lógica está impulsada para sostener un modelo de mundo, ¿no? Ese modelo de mundo es el modelo de mundo, pues que es capitalista, colonial, patriarcal. Esa es la lógica que tenemos ahora imperando, ¿no? No, digamos, la hegemónica, no es que no existan otras, pero esta es la lógica que está imperando. Y entonces, si pensamos en la sociedad que tenemos, hay un autor que se llama Bernard Stiegler que habla de la sociedad automatizada. Y entonces él, desde hace mucho tiempo, desde antes de que, no, bueno, no desde antes de que la inteligencia artificial estuviera de moda, pero digamos desde hace muchos años, ya comenzaba a anunciar qué significaba esto de la sociedad automatizada. Y entonces él decía que estamos viviendo en un proceso de automatización de las experiencias, de automatización de las sensibilidades. Y hay otra autora brasileña, Sueli Rolnik, que habla de la colonialidad del inconsciente, es decir, estamos colonizando también el inconsciente. ¿Y para qué estamos haciendo todo esto? Y la idea es que si nosotros unimos las razones macroestructurales para seguir manteniendo un orden social tal como está, ¿no? Desigual, colonial, patriarcal, entonces necesitamos una captura de las subjetividades también. Y en conjunto, operando desde lo más macro hasta lo más micro, resulta que este modelo beneficia a unos ciertos actores corporativos, que son los actores corporativos que ya conocemos, ¿no? De las grandes empresas tecnológicas, pero también de los países donde se desarrollan estas empresas tecnológicas, porque hay un doble beneficio, ¿no? Económico para esos países, pero también en términos del conocimiento que se captura y se genera a partir de este proceso extractivo de los datos de todo el resto del mundo. Entonces, a final de cuentas, podemos decir que todo esto en conjunto va encaminado a beneficiar a un cierto modelo de mundo, a un cierto grupo de actores y a despojar al resto, ¿no? Al resto del universo, a la mayoría del planeta, a las personas que no reciben beneficios de este modelo, aunque podamos pensar que a lo mejor sí, porque tenemos acceso a ciertas cosas, pero si lo vemos como en un plano un poco más amplio, si analizamos, por ejemplo, los beneficios de la llamada economía digital que se impulsan como en muchas narrativas de organizaciones y de países, nosotros, como en particular en América Latina, no recibimos nada. Y somos de las regiones que estamos más tiempo, más capturadas, más invirtiendo de nosotros, en todos los sentidos, en esta llamada economía. Entonces, para mí es problemático pensar en decir que este modelo de extractivismo de datos y de despojo que beneficia en última instancia, que está haciendo más poderosos a los poderosos, nos esté dando realmente algo para nosotras, para nosotros, como en una mirada más amplia, ¿no? A lo mejor en el cotidiano sí nos resuelve cosas, pero viéndolos hacia, digamos, en un horizonte un poco más amplio, a mí me parece que son formas de violencia estructurales a las que necesitamos prestar atención. Y yo lo que digo es que son, como decía hace un rato también, como procesos conectados, procesos epistémicos conectados. Por una parte, la extracción de datos, ¿no? Toda la cuestión de la datificación, por el despojo, eh, pero después esta lógica algorítmica, ¿no? Esta mediación algorítmica que procesa estos datos para producir estas verdades que luego sirven para automatizar, como ustedes dicen, las opresiones, ¿no? Es decir, es una cadena continua donde extraemos los datos, los procesamos bajo estos modelos que nos dicen qué es lo que debemos atender como verdad y los incorporamos, sobre todo a los sistemas públicos, para automatizar políticas, como ustedes dicen, políticas neoliberales
o lógicas patriarcales, o simplemente estas dependencias neocoloniales a través de estos procesos. Entonces, creo yo, bueno, como para cerrar esta idea, que hay que pensar que el conjunto de estas lógicas, ¿no? El conjunto de estas operaciones, en definitiva, no nos está beneficiando y se están imponiendo pues como la manera de ser en el mundo. Y creo que parte de las cosas que tenemos que pensar es a qué costo, ¿no? Para nosotras en particular, ¿no? Para nosotras situadas en estos cuerpos y en estos territorios, ¿no? ¿Y cómo tú conectas el concepto del colonialismo de datos con el desarrollo de la inteligencia artificial, particularmente en la región? Sí, bueno, justamente porque en estas dependencias neocoloniales de las infraestructuras tecnológicas, pero también del conocimiento, América Latina hace, digamos, hace mucho tiempo, ¿no? Desde pues, nuestro legado tristemente colonial, lo que hace muchas veces es simple tratar de reproducir, de tomar esas lógicas y reproducirlas en el propio territorio, ¿no? Entonces ocurre algo que Pablo González Casanova hablaba desde los años 60, un colonialismo interno. Es decir, tenemos este colonialismo a nivel macro global, ¿no? Que de alguna manera subordina a unos grupos poblacionales a otros, pero a su vez, dentro de las propias sociedades ocurre el mismo proceso. Las élites de nuestros países generan alianzas con estas élites internacionales para subordinar a ciertas poblaciones. Y eso es lo que está ocurriendo en América Latina cuando tratamos de importar estas lógicas, estas mismas lógicas que operan a nivel global, para reproducirlas a nivel interno. Entonces es como una doble operación a nivel macroestructural y a nivel nacional, ¿no? De nuestras regiones. Y entonces, en general, los gobiernos lo que están haciendo cuando responden ante estas lógicas es incorporar en sus procesos, sobre todo pues, públicos, tecnologías que bajo estas mismas narrativas buscan eficientar el Estado, automatizar las decisiones o la toma de decisiones y que en realidad lo que hacen es esconder una auténtica respuesta ante los problemas sociales que tenemos, ¿no? Entonces, yo hace poco escribí un artículo justamente hablando de estas operaciones y hablando de estos procesos del Estado, porque para mí una de las principales consecuencias que ocurre cuando nuestros estados adoptan estas tecnologías es el deslinde de responsabilidades, ¿no? Es decir, yo no me hago responsable porque es la máquina la que toma decisiones. Yo no me hago responsable porque entonces tengo a alguien que avala, y ahí vamos otra vez a la idea de las racionalidades, ¿no? De estas lógicas datacéntricas. Son los datos los que salieron, es eso lo que salió, no tengo yo que asumir ninguna responsabilidad de eso, ¿no? Y entonces nos dejan a las poblaciones, bueno, y sobre todo dejan a las poblaciones más vulnerabilizadas, completamente desamparadas de la atención de los reales problemas que estamos atravesando como región, como países. Entonces, cuando hay una cita de Cathy O'Neil, un comentario que a mí me encanta, bueno, también de su libro, ¿no? De las armas de destrucción masiva. Bueno, uno, que los algoritmos son opiniones, ¿no? Incrustadas, ¿no? Son opiniones que están ahí incrustadas. Pero la otra es que nosotros respondemos con una tecnología inteligente, la incorporamos cuando no queremos responder o cuando no queremos tener esas conversaciones difíciles acerca de los problemas reales que tenemos. Es decir, pongo en la máquina y evito tener esa conversación sobre la desigualdad, sobre la criminalización, sobre el racismo, sobre la violencia contra las mujeres, es decir, todos esos problemas que no queremos ver, mejor pongámosle una respuesta automatizada, ¿no? Y así nos libramos de la responsabilidad. Total. Y sí, siempre la tecnología muchas veces nos presentan como si fueran soluciones mágicas, ¿no? Que, bueno, hay el reconocimiento facial, se acabó
la inseguridad es así, ¿no? Es una construcción de imaginarios importante que y pervasiva, no sé si se dice en español, pero que han logrado, ¿no? Los desarrolladores de muchas de esas tecnologías. Entonces, como ya vamos cerrando, quería hablar de resistencias. Hoy se habla de inteligencia artificial decolonial, inteligencia artificial feminista. Cuéntanos cómo crees que se puede desplegar resistencias y hasta una agenda afirmativa a la inteligencia artificial. ¿Crees que es posible? Sí, bueno, nosotros tenemos esta inteligencia artificial, digamos, hegemónica, ¿no? Que con estos valores que habíamos mencionado. Pero yo también pienso que parte de nuestra lucha tiene que ser por imaginar otros mundos posibles y otras tecnologías posibles. Y por eso a mí me gusta mucho cuando Yasnaya Aguilar habla de tequiologías. Vamos a pensar en tequiologías, tecnologías que surjan desde los valores comunitarios y que puedan dar respuestas que no van a dar nunca estas tecnologías creadas en una matriz, pues, del mercado, ¿no? Y creo que hay muchos ejemplos de estas resistencias en distintos niveles. Hay que también, obviamente, pues, entender que estamos frente a una, ¿no? Una hidra de múltiples cabezas y que hay mucho que hacer en cada una de esas cabezas y que a cada una nos toca tomar alguna de esas cabezas, ¿no? Para tratar de que ya no sigan creciendo. Y creo que a mí me parece, yo tengo mucha esperanza en América Latina y también en otras regiones donde se están teniendo estos debates, que estamos buscando dar respuestas desde distintos planos, ¿no? Desde distintas dimensiones. Y creo que esas respuestas van, como decía hace un rato, desde lo más micro, desde lo más próximo, de tratar de descolonizar nuestras conciencias o el inconsciente, como dice Sueli Rolnik, hasta acciones colectivas para resistir la dataficación, para tener tecnologías que nos permitan responder a nuestras necesidades colectivamente, todo este impulso a tecnologías feministas, ¿no? Tecnologías comunitarias, que son esfuerzos, por supuesto, complejos porque van acompañados de muchos procesos que son, tienen otras temporalidades, que además enfrentan, como decía yo, no solamente estos intereses globales, sino también los propios obstáculos que imponen los gobiernos para que este tipo de formas de organización y de tecnologías alternativas puedan existir. Pero que sin embargo creo que están allí, la gente está pensándolas y dando muestras de que es posible imaginar otro mundo donde no tengamos que estar subordinadas a estas tecnologías de muerte, ¿no? Que son en definitiva eso. Entonces, apostar por las tecnologías de la vida, tecnologías conviviales, como decía Iván Illich, tecnologías de la existencia, dice Sueli Rolnik. Cómo pensar tecnologías que en realidad sí nos permitan vivir y construir colectivamente estos futuros y estos mundos donde tengamos todas y todos cabida, ¿no? Gracias. Y para encerrar, ¿cuál sería pues tu llamado a las organizaciones, activistas, grupos feministas de la región respecto a los despliegues de la AI en la región, respecto a todas las cabezas de la hidra? ¿Cuál sería tu llamado? Un Sí, mensajito yo, final a las participantes del taller. yo creo que el llamado está hecho desde hace tiempo, ¿no? Que pensemos que las luchas están interconectadas y que no pensemos que esta lucha no merece toda la atención junto con las luchas del territorio. Yo creo que cada vez más está surgiendo este pensamiento de cómo conectar las luchas territoriales con las luchas sobre otros sistemas sociotécnicos, porque son la infraestructura que habilita el despojo territorial, ¿no? Entonces, si podemos hacer esa conexión de ver cómo todos los sistemas tecnológicos son
como el soporte para las otras capturas, entonces será más fácil que podamos establecer acciones y reacciones y respuestas para no dejar de lado esta otra captura, porque es para mí una captura que habilita otras capturas, ¿no? Entonces, pienso que esa idea de pensar en las luchas como luchas interconectadas y tratar de trabajar mucho en cómo podernos unas a otras apoyar en esas luchas sería pues el ideal, ¿no? Cómo hacernos más fuertes, todas. Genial. Gracias, gracias por las referencias, por los insights, por el corazón que pones en estas actividades todas, en la investigación. Pues ahí estamos juntas cortando cabezas de hidra. Sí, para que ya no crezcan más, pero bueno, ahí vamos.